6 de la mañana, 16 minutos. El tema importante del día hoy es la extradición. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha propuesto a Estados Unidos un cambio en la política de extradición. La propuesta, como ha dicho el mandatario, consiste en que el narcotráfico que no negocie con el Estado colombiano va a ser extraditado y quien colabore con la justicia de nuestro país podría incluso recibir beneficios jurídicos. Está con nosotros a esta hora el ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un gusto para mí estar con ustedes y todos los oyentes. ¿Qué tal le parece esta iniciativa? ¿Qué tan viable y qué repercusiones puede tener? A ver, ya se veía venir porque el presidente desde su posesión anunció un cambio en la política de drogas y obviamente anunció la paz total. Sabíamos que tendría que ofrecerle algo a estos delincuentes dedicados al narcotráfico, que es un tratamiento diferente a los de las disidencias de las FARC y por supuesto a los del ELN. Fuera de los beneficios que trae el Código Penal para el que acepta el delito y se declara responsable, pues se supone que va a haber una ley que les dé otros beneficios, seguramente más rebajas de pena, y lo más importante seguramente para ellos es la no extradición. Eso se puede hacer con una ley, correcto, le tocará al presidente tramitar la ley. Pero lo que habíamos advertido y lo que para mí es la gran noticia es que lo puso en la mesa de negociación con los Estados Unidos de América, porque esto no se podía hacer sin tener en cuenta los acuerdos de cooperación que existen con otros países y el más importante, con los Estados Unidos, porque desde hace mucho rato se vienen haciendo extradiciones y ha habido de lado y lado, no ha sido solamente unilateral, ha habido reciprocidad y romper una política de extradición, de cooperación con la justicia para perseguir el delito unilateralmente no era lo más recomendable. Eso podía tener repercusiones en el plano internacional y de los puntos que interesan a ambos países. Luego, se hizo por donde había que hacer, no imponer el tema, sino llevarlo a una mesa de diálogo con los Estados Unidos, a una mesa de trabajo. Vamos a ver qué va a pasar. No es la primera vez que se hace esto. Esto ya se había hecho en el gobierno del doctor Gaviria. También se suspendieron las extradiciones. Ya hay pues antecedentes en el país. Aquí se le va a volver a jugar a eso. Y lo que se espera es que no se extradite a los que acepten ese sometimiento o acogimiento, como se le quiera llamar, no es más que un juego de palabras, y al que no haga la negociación de acogimiento, de sometimiento, pues no se le va a dar el beneficio de la no extradición, y los que reincidan también se le van a ser extraditados. O sea, queda ahí sobre la mesa ese problema, que yo creo que sí es viable, bien manejado, no solamente internamente, sino también con las relaciones internacionales de Colombia. Doctor Arrubla, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Con esta iniciativa ganan los narcos? Yo creo que sí. Ganan los narcos en el sentido de que lo que más le temen es a una extradición a los Estados Unidos por la cuestión carcelaria tan estricta y tan inexpugnable que hay allá. Dicen que aquí no les temen tanto porque aquí manejan con cierta flexibilidad hasta fiestas de cumpleaños en la cárcel, correcto, pero allá sí les da temor. Ganan ellos, pero también podía decirse que gana el país, porque si el país llega definitivamente a librarse de ese flagelo, pues entraríamos
en la paz total que habla el presidente. Lo que uno no lo ve es con mucho optimismo, porque estamos acostumbrados a ver que en materia de narcotráfico, como es un delito tan rentable, mire que hasta la guerrilla se dedicó a él, como es un delito tan rentable, un mercado tan especulativamente ganancioso para los que se dedican a él, pues si dejan un espacio vacío se va a llenar con otros delincuentes, con otros países. Por eso el tratamiento, hemos dicho, no debe ser únicamente en Colombia. La política antidrogas, si se va a cambiar, debe ser en el concierto internacional, porque o si no, si cesan unos, llegan los otros. Llegará, se acaba el cartel de Medellín y vino otro y vendrá el de Sinaloa y si Sí. no el ruso y si no quién sabe qué. Doctora Rula, con los buenos días. Mire, dos cosas. ¿No es una posición un poquito ingenua pensar que se va a acabar el narcotráfico porque los señores se comprometen a no reincidir cuando la historia nos ha demostrado una y otra vez que desde las cárceles colombianas se delinque, desde las cárceles colombianas se reincide y alrededor de las cárceles todas las casas las empiezan a comprar los lugartenientes de estos narcos para hacer todo tipo de vueltas, fiestas, etcétera, etcétera? Nada más Otoniel, cuando se fue ya tenía todos sus lugartenientes viviendo alrededor de donde él se encontraba interno. Entonces, ¿no es un poquito ingenuo como nosotros? Y además, ¿cuál es la diferencia? Los narcotraficantes que han sido extraditados también han hablado por fuera. Es que no tienen que estar aquí para colaborar con la justicia y para hablar, y lo ha hecho el señor Mancuso y lo sigue haciendo. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Si esto no se hace de acuerdo con un concierto internacional, el espacio es decir, se puede hacer la paz con los que hay ahora, pero y habrá que seguir haciendo paces con todos los que vayan llegando, porque ese es un vacío que se llena inmediatamente. Es un delito tan rentable universalmente que, mire, es que en una época la hegemonía la tenían los colombianos, ahora la tienen después los rusos, ahora los mexicanos, y eso va a seguir si no hay en el concierto internacional un acuerdo para combatirlo, o para cambiar la política, o para legalizar lo que quieran hacer, pero eso no puede ser Colombia solo, y si no, si somos ingenuos, porque vamos a arreglar con los que en este momento son los capos colombianos, y esos capos apenas dejen el negocio, si es que lo dejan, inmediatamente su espacio se llenará por otros. Doctora Rula, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Doctora Rula, corríjame si por favor esta afirmación puede resultar equivocada. Hoy, con el diseño de la extradición, lo clave es que la Corte la apruebe, pero después se va para Palacio y el presidente la firma cuando quiera. Si el presidente la quiere guardar en un cajón por 6 meses, pues la guarda en un cajón por 6 meses. Lo que pasa si eso sucede es que asume el costo político de no firmar una extradición ya aprobada por la Corte. Es su responsabilidad política. O sea, si Petro hoy no quiere extraditar al hermano de Piedad Córdoba, pues no lo extradita, guarda ese papel ahí y no lo firma, pero asume un altísimo costo político. Con esta propuesta lo que hace es que matiza un poco el costo político si no quiere extraditar al hermano de Piedad y dice, un momentico, no lo extradito porque esto está en discusión. ¿Será que se puede leer esto así? Exactamente como usted lo ha escrito, Juan. Mire, la extradición la solicita el país que reclama el delincuente. ¿Por qué? Porque allá hay una autoridad judicial que avanzó un proceso y tiene un andaimen, es decir, el equivalente a un llamamiento a juicio. Entonces se tramita por Cancillería. Se expide una orden de captura con fines de extradición, como acabamos de ver en el caso que usted cita. De allí el expediente va a la Corte a pedir el concepto de la Corte, porque la Corte no da una sentencia, es un concepto, casi que una actuación administrativa. ¿Qué verifica la Corte Suprema? Que el delito sea delito en ambos países, que no sea el reclamo por un delito político,
Es decir, hace una revisión de unos aspectos netamente formales. La Corte da un concepto. Si el concepto es negativo, obliga al Ejecutivo. Pero si el concepto es positivo, sí a la extradición, es discrecional del Ejecutivo hacerlo o no. Recordemos que el presidente Belisario Betancur alguna vez, las primeras, dijo no, porque creo en la justicia colombiana y creo en la soberanía colombiana. Dio unas razones de Estado para no atender esas primeras extradiciones que le pidieron. Ya después, cuando vino el asesinato de Lara Bonilla, cambió su política y las ordenó todas. Ahora, si el presidente Petro utiliza ese criterio que él tiene discrecional de enviar o no a un solicitado por extradición, indiscutiblemente vendrían unas consecuencias de orden político interno y de orden político externo, porque el problema de las relaciones con Estados Unidos están edificadas en unos puntos muy concretos que podíamos resumir en 5, y uno de ellos es precisamente la colaboración, la política de extradición. Entonces vendría todas unas consecuencias de los programas, de las ayudas, de la colaboración que tenemos con Estados Unidos, hasta podríamos ser desertificados por no haber cumplido con esa política. Entonces, bien hace el presidente en no usar esa discrecionalidad que la Constitución le otorga para evitar un lío interno y un lío externo, y precisamente con uno de los países pues con las que más negociaciones y colaboración tenemos, como es los Estados Unidos de América. Doctora Rubla, ¿está desgastada la extradición, dado que hay experiencias de paramilitares y narcotraficantes y guerrilleros que quieren ser extraditados cuanto antes a Estados Unidos y no purgar sus penas en Colombia? A ver, yo diría que la extradición es un instrumento de colaboración internacional, ancestral, y que va a seguir funcionando como instrumento. El problema es que, mire usted, no hay por qué ocultarlo. Las FARC se dedicaron al negocio del narcotráfico. El ELN también lo tiene. Las disidencias de las FARC, eso es lo que están haciendo. Y obviamente eso lo hemos mezclado con el problema, porque entonces ya decían que era conexo, pero que el principal era la rebelión, entonces que también se cubría. Entonces sí hemos desgastado bastante el instrumento, pero sobre todo en todo este tema tan complicado que es el conflicto colombiano, que se convirtió en un conflicto donde necesitaban el narcotráfico para poder sostener todas las huestes guerrilleras, correcto. O era o extorsión, o secuestro, o narcotráfico, o las tres combinadas, como era la hacienda pública de la guerrilla, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto sí ha desgastado el instrumento, porque cada rato lo suspenden. Mire, ya estamos hablando de volverlo a suspender por delitos ya no de rebelión, sino clarísimos de narcotráfico. La paz es una obligación del Estado, hay que buscarla, no solamente con la guerrilla, con todo el mundo, pero el Estado tampoco puede volverse en la cueva de Alibaba y en una muestra de impunidad frente al mundo, porque quedamos, ese estigma después, ¿quién nos lo quita? 6:30 a.m. Es un placer, como siempre, escucharlo, doctora Rubla. Nos pone usted en contexto esta noticia tan importante, nos recuerda, aviva muchos eventos que hemos pasado en Colombia que con el paso de los años se nos han ido diluyendo y se nos han ido olvidando ante el frenesí de las noticias diarias, pero eventos que nos han marcado como nación y nos han dejado muy golpeados y que son extremadamente peligrosos. Gracias, doctora Rubla, muy amable, muy gentil. Juan Carlos, ha sido para mí un gusto y un placer. Un saludo muy cordial a todos.